Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a hacer contacto con Héctor Azoka Tobar. Él es director del Grupo Horizonte, está en Venezuela con dificultades de comunicación. No obstante, nuestro compromiso con la audiencia es salir a como dé lugar, Héctor. Y aquí estamos, pues, independientemente de que no tengamos conexión a internet contigo, pero de cualquier manera tu voz se oye, tu voz es importante, tus puntos de vista cuentan todas las semanas en esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin. Bueno, bienvenido. Bueno, bueno, muy buenos días a José Antonio Lares y a toda la audiencia de América. Desde Venezuela, en esta oportunidad diremos una voz de uno que clama en el desierto. El hecho cierto es que he observado en los análisis que hemos hecho en las últimas 72 horas que hay dos temas que dominan la escena política venezolana, aunque algunos sectores quieran silenciarlo. En primer lugar, en relación al reclamo de nuestro territorio Esequibo, la Corte Internacional de Justicia, sin tener realmente ni atribuciones en el caso por cuanto este se rige por un protocolo bilateral firmado en Puerto España, Trinidad, en 1966. Bueno, esta corte, dominada por una serie de amigos ideológicos, que llamaríamos la izquierda mundial, han tomado pues la decisión de prácticamente presentar una decisión que va en contra de los intereses de Venezuela para consolidar un despojo en el cual ellos tienen interés de hace muchos años. Los personeros de la izquierda continental y mundial tienen interés porque tienen intereses económicos en la zona en reclamación. Inclusive ya se habla de que los mismos inversionistas turcos, iraníes, etcétera, etcétera, que intentan operar en Venezuela y otras partes de América, serían los primeros en entrar en el territorio Esequibo una vez que se le dé a Guyana como territorio propio. Ahora, Héctor, tú Y eso sabes es que, tú sabes que esto proviene justamente de una especie de concesión que les hizo el mismo Chávez en un momento dado, y yo creo que ahí se están inspirando, por eso lo han llevado a la corte aún no correspondiendo, y una vez que esto ocurre, parece que definitivamente pues los otros protocolos quedan fuera de discusión. Sí, pero Venezuela no ha aceptado. Probablemente que Venezuela no ha aceptado, inclusive el gobierno venezolano, la línea de Chávez, quizás comprometido con ese planteamiento, sabe que el país reaccionaría, o ya ha reaccionado en contra categóricamente de esta posibilidad de entrega pacífica. Eso es gravísimo, porque eso atenta contra un territorio que es venezolano y que históricamente hemos estado peleando y luchando. Nosotros no podemos, digamos, no podemos aceptar que nuestra condición de nación, la integridad territorial, esté en juego por razones ideológicas de gente que es extracontinental y de gente que no tiene nada que ver con los intereses de la definición de los países como tales, que juegan a un planteamiento mundial. Nosotros no somos ni podemos ser peones en una lucha mundial, en un planteamiento mundial. Eso es lo primero. Lo segundo que atormenta al pueblo venezolano, que cada día lo llena más de indignación, es el caso de corrupción en nuestra entidad petrolera, en este caso PDVSA. Resulta que pasó de 3.000 millones a 12.000 y se habla hasta de 20.000 millones de dólares que estarían en juego en contra de los intereses de Venezuela. Hoy están hablando de 31.000, sigue subiendo el monto, porque es que se está hablando de PDVSA nada más, pero es que hubo otras distorsiones operativas y financieras y económicas en otros sectores del país, en el agro, en la transportación, en una cantidad de cosas, en obras públicas en general. Y la cifra sigue subiendo. O sea, yo creo que eso no es posible hoy día cuantificarlo con certeza y recuperarlo menos.
Sí, bueno, exacto. Se habla de la Corporación de Guayana y de unas prácticas lesivas a los intereses del país con un doble asiento. Bueno, esto no ha ocurrido nunca en ningún país del mundo. Exacto. Nunca en ningún país del mundo. De que hay un doble asiento, de que nacionales de ese país conspiren contra la propia estructura del Estado soberano. Exacto. Y eso, eso es gravísimo y eso es como, para muchos, como si nada estuviera pasando. Y eso no puede ser, porque ahí está en juego lo que nosotros somos como país. Realmente la gente está asombrada, indignada. Y eso es lo que ha ocupado los últimos días. Claro, por otro lado, las situaciones preelectorales siguen trabajando, ¿no? Las precandidaturas, todo esto haciendo giras por el país, en la cual se destaca, como ya se decía hace tiempo, la señora María Corina Machado ha estado recorriendo el país con un éxito casi total, siguiéndole Carlos Prosperi, de Acción Democrática Resistencia. Sí. Porque hay una cosa, José Antonio, que es gravísimo, que el primero Justicia y Capriles desaparecieron. Sí. Y Voluntad Popular y Guaidó están en el baúl. Estas dos organizaciones, al parecer, se le ha venido abajo todo el esquema organizativo que tenían en el país. Pero Porque fíjate que, un detalle ajá, que tenemos que observar, Héctor. Y es que cuando hablamos de que los votos de afuera son necesarios para lograr pues la estocada que falta para cambiar de sistema, con los votos de 4 millones de venezolanos, se habla de que iba a ser una organización para la escogencia del candidato en forma independiente. Y de la noche a la mañana se apareció el señor Luis Florido, por ejemplo, a Miami y montó un evento con supuestamente 8, 5, 6 representantes de distintos grupos políticos. Primero que dirigentes que nadie ha oído mencionar jamás y tercero que no estaban todos los que son de la oposición para decir que ellos van a regir de alguna manera ese proceso que otras organizaciones civiles estaban adelantando. Entonces, nosotros lo que aspiramos es que la comisión de primaria defina si ciertamente va a ser partidista el proceso afuera o va a ser de la sociedad civil, que es de distintos orígenes, de distintos niveles, de distintas categorías, de distintas profesiones, de distintos padecimientos, y que se les permita votar pues, por su propia voluntad, organizándose de la mejor manera que se puede. Y se estaban haciendo procuras técnicas y logísticas para hacerlo, no dependiendo de los consulados como pretenden ellos. ¿Entiendes? Entonces, esto crea una confusión que yo no sabemos si alguien anda intentando implosionar el proceso de primaria. bueno, sí andan, evidentemente que sí andan en la idea de dinamitar el proceso de primaria. De distintas maneras lo están haciendo. Inclusive te puedo decir que han venido entusiasmando a una serie de personajes muy valiosos, muy respetados, pero que ya estaban prácticamente fuera del quehacer político, como el doctor Eduardo Fernández, Sí. como otros factores, con el ánimo de debilitar a una candidatura en particular. Que yo creo que, y eso viene como una línea estratégica de los factores que quieren dinamitar el proceso, Sí. de alguna forma, y no lo van a lograr, porque ha venido presentándose la situación de que el proceso se está transformando en un proceso sumacero, Sí. es decir, hay un vencedor, Okay. y no un proceso suma variable. ¿Por qué? Porque en un proceso suma variable, los cómplices todos juegan y se distribuyen la ganancia que consigan. En el proceso suma cero, que sería un proceso destructor desde el punto de vista negativo de la concepción de la estrategia de los juegos del poder, en el proceso suma cero hay un ganador. Entonces, ante esa evidencia de que la sociedad venezolana ha venido decantando por una fórmula, todavía, todavía no eh, todavía no especificada, pero que se presume que vamos hacia allá. Okay. Y la gente ha empezado a aceptar esa realidad. Entonces los factores quieren conspirar.
y no van a poder. Acuérdate que dijimos en una oportunidad anterior que queríamos ver qué van a hacer, cuál es el tipo de prohibición cuando ahí se aparezca una posición con 6 o 7 millones de votos en una primaria, a ver qué van a hacer, cuál es el juego. De tal manera que aquí han venido y van a quedar fuera todos estos micropartidos, todas las candidaturas falsas, todos los esquiroles que quieran meter, como el caso del Conde Guacha, que no es de oposición, no tiene organización. Entonces, eso es lo que está en juego. Inclusive, si traen a las personas honorables tipo Eduardo Fernández, que tienen años que no participan, a pretender ejercer ahora a pontificar sobre la situación de la nueva Venezuela, van a fracasar. Van a fracasar porque tanto va el cántaro al río hasta que se quiebra y se rompe. Y ese cántaro en Venezuela se quebró hace muchos años. Sí. Muchos años de engaño, muchos años de que aparezcan pseudo dirigentes jóvenes y viejos. Lo que llamaríamos la guardia joven se quemó en el dinero, no aguantó un paquete de orquídeas por el pecho, como se decía hace años. Sí. Entonces esa es la realidad, José Antonio. No, yo no tengo duda. Yo sé que hay gente que anda minando el propósito y el proyecto. Hay gente que está jugando pues a las migajas con tal de prestar su etiqueta para que sume votos a favor de el propósito contrario. Eso lo sabemos y tradicionalmente ha sido así. Por eso yo digo que esto hay que decantarlo a tiempo. Y cuando yo veo que se vienen al exterior los grupúsculos partidistas a pretender vender una intención de unidad que no es tal. O sea, nosotros creemos pues que hay que seguir jugando las cartas con los verdaderos valores y los verdaderos individuos con calificación. Y los tenemos y los hay en muchas organizaciones, pero también hay organizaciones que tienen que quedar definitivamente excluidas del proceso político venezolano porque lo que han hecho es perturbar el propósito unitario. Sí, evidentemente. Por ejemplo, el señor Luis Florido de hace muchos años es una especie de agente de enganche para cualquier proceso de aventura. Sí. Como lo es Manuel Rosales, como lo es Manuel Rosales. Entonces, acuérdate que estas organizaciones criminales en el Estado se especializan en calificar o clasificar los personajes que van a entrar en la escena. Entonces, esos personajes que van a entrar en la escena van apareciendo como si fuese un teatro oportunamente en cada situación. Entonces, en esta situación, estimado hermano y amigo, no hay posibilidades. Tú bien sabes que yo no comparto ideológicamente con muchos factores, Sí. pero ya yo estoy claro, me estoy acomodando mentalmente a que esa va a ser la posición de Venezuela. Se va a ir a una primaria, se tiene que ir y hay que estimular que otros participen. Claro. Porque acuérdate que nosotros no nos conviene el unilateralismo que es propio de los grupos dictatoriales bajo ningún concepto. Nosotros Claro, tenemos que manejar. Estamos claros. Lo que aspiramos es que haya diversidad partidista y política, pero con la consistencia, la adecuación, la formación, la doctrina y los postulados de la línea democrática verdadera y profunda, no de ocasión. Pues claro, porque te digo bueno, que en este sentido deberían aparecer, pudieran aparecer candidaturas de personas independientes, ya no de la parte manipulada, sino personas que pueden y deben competir con seriedad. Exacto. Y yo creo que esas personas van a desplazar a los partidos que están allí, pues que están allí y no tienen gente, porque tiene que ir a un proceso, dentro de todas las cosas, un proceso de renovación del sistema político venezolano. Tiene que operarse. Claro, es que si no se da, si no se da en esos términos, no hay rescate posible, porque va a seguir la contaminación a lo interno. Y el problema está en que todos han demostrado que les gustan los churupos mal ganados. Y una rapidez Y en forma inmediata, exacto, sí. Y eso no se logra sino por la pillería. Algunas personas dicen, bueno, ¿y cuál es la esperanza de Venezuela?
donde resulta que hay un poco de gente que se ha descalificado a sí misma. Sí. Porque te voy a decir una cosa, el Estado venezolano es un Estado que tiene y va a tener recursos. Entonces necesitamos estadistas que sepan administrar recursos con criterio y que no estén pensando en negocio. Acuérdate que siempre hubo los negocios desde el año 59, Sí. pero esos estaban allá, en la orilla. Sí. Esos no estaban en la parte central donde se tomaban las decisiones. Así es. Y eso es así. Y el día que el sector que le gusta el dinero, coaligado con empresarios de mala sangre, asumen las posiciones de dirección en una sociedad, ese día necesariamente privan esos intereses. Y ahí es donde está la prueba de la gente. Sí. Ahí es donde está la prueba de los precandidatos. Mira, vamos, esto hay que asumirlo así, porque si no se rompe el huevo, se rompe en menos de un año. Sí. Y eso es una predicción no analítica, sino probable, porque tú no puedes jugar para que las cosas se acaben al año. Tú tienes que jugar para un proceso intermedio de 10 años para iniciar el proceso de rescate del país. Claro. Que tiene que ser urgente y que sí lo hay. Yo comparto el criterio de los economistas que hablan de la posibilidad que la recuperación no sería aquella de 25 años. No. Venezuela está completa. Venezuela tiene sus elementos potentes. Venezuela está como los países avanzados que fueron vencidos en la Guerra Mundial, Alemania e Italia. En 10 años se recuperaron porque tenían el material humano para eso. Exacto. Le faltaba el capital y se los aportó el Plan Marshall. Así es. De tal manera que yo sí creo que nosotros sí tenemos, José Antonio, esa posibilidad y que el mensaje que hay que transmitirle a la gente del exterior es que tranquilo, aquí no hay ninguna división de nada. Todo este esquema divisional que habían planteado, que ya no lo plantean mucho, y bueno, ¿cómo es posible que haya 40 candidatos? Eso es mentira. Eso es mentira. Va a haber un candidato de la oposición y habrá un candidato de la pseudo oposición, evidentemente, y habrá el candidato oficialista. Así de sencillo. Sí, sí, bueno, vamos a esperar a ver de todos modos que esta semana la Comisión de Primarias clarifique un poco el panorama desde el punto de vista operativo y de los lapsos que ella misma se fijó, porque se fijaron unos lapsos para un fin, otro lapso para otro fin y otro lapso para otro fin. Recuerdo que de los primeros que se fijó fue que cada candidato o precandidato presentara por lo menos 4 páginas, 4 pliegos de una especie de proyecto convencido y convincente, ¿no? Y no sé, ninguno lo ha hecho. Exacto. Ayer hablaba yo con la gente de Fedenaga y tienen un proyecto de rescate del agro y del campo venezolano para 5 años, empezando. Y se han reunido con candidatos y ninguno lo ha acogido eficientemente. ¿Entiendes? Bueno, no sé si el doctor, ¿quién estará ahorita presidente de Fedenaga? ¿Tiene contacto con él? Sí, con él hablé. Bueno, pues yo te llamo pues privado para que me des el teléfono. La convención de Fedeagro es el 19, tengo entendido, en Barquisimeto. No, pues este es Fedenaga, este es Fedenaga. Este es Fedenaga. Evidentemente, el sector agrícola, por ejemplo, el sector agrícola es clave, el sector agropecuario, los productores. Entonces, desde ya hay que asumir con ellos, hay que hablarles. Yo tengo un amigo que inicia una gira por el Estado portuguesa a título de precandidato de algo y le dije, tú tienes en Portuguesa que hablar con los sectores del agro, con los sectores agroproductores, tienes que buscarlo, pero no te vayas a reunir con ellos en cuestiones políticas, visítalos en el gremio donde estén ellos, porque hay que tener un lenguaje específicamente para los sectores de la producción. Claro, y qué es lo que propone y cuáles son las vías de financiamiento y las fórmulas operativas para alcanzar ese objetivo en forma rápida e inmediata una vez que haya un nuevo sistema de gobierno. Eso es lo que hay que hacer. Lo mismo que en el sector turismo, Héctor, en el sector turismo pasa lo mismo. Tenemos potencialidades enormes, pero ningún candidato escoge esa fórmula como la más viable, sino el petróleo, los negocios del petróleo. ¿Entiendes? Entonces vamos a seguir siendo un país de importadores de todo porque el petróleo lo permite. Y yo creo que hay que empezar más bien por otros sectores
catapultarlo, fortalecerlo y luego que bueno, vamos a lo del petróleo con más calma, pues, pero vamos a empezar en sectores que generan empleo inmediato, como el de turismo, por ejemplo, y el del agro igualmente. Vamos a convocar a los mejores. Hay gente experimentada que durante muchos años estuvieron en el campo entregando buenos resultados, que les expropiaron su finca y aún así mantienen el aliento de recuperar el país, ¿vale? Y eso no se puede dejar de lado. Bueno, déjame decirte que los expertos de Horizonte señalan que en materia agropecuaria, con lo que hay, es decir, con lo que quedó de la maquinaria y de lo que se había hecho, se puede comenzar. Que es rápido, se puede comenzar y se puede inyectarle, evidentemente, pero se puede arrancar con eso. Claro que Y el sí. sector turismo, nosotros tuvimos conversación incluyendo hasta la Asociación de Barman de Venezuela, cuyo Sí. presidente está integrado a Horizonte, y nos señalaba y llamó a gente que está en Margarita y que está en varias partes y en Mérida, porque hay una zona, gracias a las leyes fiscales, hay zonas que han sido delimitadas como zonas de turismo histórico, como zonas... Bueno, esos elementos institucionales hay que aprovecharlo para impulsar el sector y para impulsar el sector artesanal. Bueno, mira, Héctor, dentro de la concepción turística. Héctor, vamos a hablar eso en su momento, porque ya entré en conexión con el profesor Luis Núñez en Lima, Perú, porque es que el robot me está activando los programas automáticamente, ¿no? Y el lapso tuyo se nos completó, pero vamos a dejar el tema agrícola y pecuario y de turismo para la próxima oportunidad, ¿correcto? ¿Cómo no? Y bueno, aprovecho de saludar a la gente del Perú y de toda la América y que sí, estamos trabajando conjuntamente. Estamos trabajando Gracias. hemisféricamente, ¿ok? Hemisféricamente. Suerte, pues, hasta Bueno, un luego. abrazo, Héctor. ¿Cómo no? Hasta luego. ¿Cómo no? Muchas gracias. Hasta luego. Profesor Luis Núñez, Buen día. bienvenido. Bueno, es que estaba con Héctor Azócar conversando desde Venezuela, pues justamente con el Grupo Horizonte, que también están haciendo un trabajo importante a nivel de regiones. Muy bien, lo vi muy entusiasmado. Se ve en la voz que está entusiasmado haciendo un buen trabajo. Sí, señor, andamos en eso. Bueno, es que estamos tratando de que los mejores sean los que se pronuncian. Ya de los malos estamos hastiados a nivel continental. Y vamos al Ayer rescate. salimos de una. Ayer salimos de una que ya debe estar en la quinta paila. Sí, señor. ¿Qué le parece? ¿Ah? Me parece muy bien. Bueno, hay que decirle lo mismo que dijo Chávez de Monseñor Velasco, ¿verdad? Ahora se molesta porque alguien se contentó porque esta señora se terminó de ir. Y entonces quieren acusar de crimen, no sé qué cosa, el expresarse y pronunciarse sobre la muerte de la señora en términos Así es. de menosprecio. Pero bueno, ya se lo buscó. Así es. Así es. Bueno, pero Y aquí ahora estamos en ping-pong hemisférico, en línea directa. El ping-pong número 109. 109. Entonces estamos transmitiendo en forma continua, aleatoria. Yo creo que vamos bien. Vamos bien. A tratar de perfeccionar ese sistema operativo, Tal porque cual. lo que viene es una lucha consistente. Entonces vamos a Perú. Detalles. Y así es. Así es. A ver qué les cuento. Bueno, la señora Keiko Fujimori, que es un personaje que pocas veces hemos hablado en este programa de ella, su nombre ha vuelto a surgir porque un señor que tiene ahora un cargo en el interior del país, en una alcaldía, porque es un hombre de mucho dinero y que fue secretario general del partido de la señora Fujimori. Bueno, el tema ha vuelto a la palestra porque esta semana se han intervenido más de 200 locales, terrenos, edificios, avionetas, autos, por una suma que realmente en el mundo de la corrupción es una suma muy alta. Estamos hablando de $1.000 millones. $1.000 millones. Caramba. No es poca cosa. No es, no es $1 millón ni $2 millones. Son $1.000 millones. Entonces, este hombre aduce que todas esas propiedades no le pertenecen a terceros, pero usted y yo sabemos que eso se llama lavado de dinero. Claro. Ha colocado sus edificios, sus autos, sus avionetas, todo a nombre de terceras personas.
Pero claro, esto le está salpicando a la señora Fujimori porque a pesar que este señor hace muchos años que salió del partido, hace algo así como 8 años que salió del partido, sin embargo esto la afecta, pues, la afecta porque todo el mundo sabe que la señora Fujimori tiene nuevamente aspiraciones presidenciales para el 2026. Vamos a ver qué sucede, pero las investigaciones todo encamina a que bueno, hay un número de aportes monetarios que el señor hizo a la campaña última de la señora Fujimori que sí están registrados, pero de estos 1.000 millones, también cuánto dinero extra, dinero oscuro, entró a la última campaña de la señora Fujimori y cómo esto va a afectar su reputación en un país donde el apellido Fujimori todavía tiene un gran peso. Sí. Por otra parte, después de 35 años, es para ver cuando hemos reflexionado en este programa sobre si la justicia lenta es o no es justicia. Después de 35 años, un señor llamado Daniel Urresti, que ha sido también candidato presidencial, candidato a la alcaldía de Lima, y por cierto, muy odiado por los venezolanos acá, porque como director de seguridad de una alcaldía los perseguía a palo limpio, venezolanos que se estaban dando el dinero en la calle, porque ambulantes, o sea, un trabajo fijo, él los persiguió. Bueno, este señor estuvo involucrado en el crimen de un periodista, un colega suyo, Sí. hace 35 años. Y ayer fue que a la medianoche le dictaron 12 años de prisión. Eh, yo creo que esto va a ser efectivo, ya está en este momento camino a uno de los penales. Tiene ahora 66 años. Con 12 años no creo que aguante. Y para con redes sociales, dicen que vaya a la cárcel que vaya, ya hay un grupo de venezolanos en cada cárcel esperándolo para darle una bienvenida que creo que no va a ser nada agradable. Pero mi reflexión de fondo acá es, ¿cómo puede tardar tanto la justicia en dar una sentencia? 35 años. Esta mañana entrevistaban a los hijos de ese periodista y dos de ellos tenían 5 años cuando el papá fue asesinado. Hoy ya son profesionales y todo, pero uno se pregunta, ¿qué pasa con el sistema de justicia en nuestro país? ¿Qué pasa con el sistema de justicia en Venezuela? Con los llamados presos políticos, el gobierno los llama delincuentes, igual que en Cuba. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, Y hablando de esa es una de las reformas profundas en las que tenemos profundidad, que empecinarnos gradualmente en cada uno de estos países y y nosotros, hacer la formulación y los llamados aquí cada vez que quepa. así es. Y nosotros tenemos a grandes abogados que pudieran ayudar a la reforma del sistema de justicia en todos nuestros países, porque realmente es una cosa impresionante. Pero como hay una referencia a Venezuela, y hice la referencia que Daniel Urresti acaba de ser condenado a 12 años por supuestamente haber asesinado a este periodista llamado Hugo Bustillos. Bueno, hay otro un problema, pero este se llama Hugo Chávez el vivo, no el que se fue, sino el vivo. Resulta que en el gobierno del ex golpista Pedro Castillo, aquí hay una empresa de petróleo, no es un PDVSA, se llama Petroperú, que realmente no tiene mucho que ver con PDVSA, porque PDVSA es un monstruo y este Petroperú es una entidad pública, pero no de la dimensión de PDVSA. Bueno, Pedro Castillo le pagó a una persona para que convenciera a este señor de ocupar la presidencia de Petróleo de Venezuela. Y este señor llegó a la presidencia de Petróleo, perdón, a la Petroperú, este señor llegó a la presidencia de Petroperú y inmediatamente empezaron los chanchullos. Chanchullos de alto monto, de millones de dólares por venta de diésel a un solo postor. O sea, este señor llegó y armó toda una Centrífuga. sí, una centrífuga y gracias al presidente Castillo, a dedo designó a quien le daba ese biodiesel, que por supuesto costó tanto dinero, pero este Hugo Chávez se embolsilló una parte y otra parte se la entregó en efectivo a Pedro Castillo.
Es un hombrecito casado con la malignidad, Hugo Así Chávez, es, allá y aquí. así es, allá y aquí. Bueno, este hombre perseguido por la justicia, después que cayó Castillo, decidió antenoche entregarse. El día que tuvimos nuestro ping pong anterior, ese señor no se entregó. Y claro, como quiere que le rebaje la pena, va a empezar a cantar, va a empezar a cantar. Y ahí vamos a ver qué mariachi, qué música de mariachi le van a poner. Porque va a empezar a contar a quién fue dándole dinero para armar el cartel de corrupción dentro de Perú. Así que el Hugo Chávez que está vivo ya está preso, pero va a empezar a cantar. Otro tema que no puedo dar, lamentable para nosotros, es que se ha incrementado el nivel de inseguridad ciudadana en el Perú, Sí. pero lamentablemente los medios estigmatizan a los migrantes venezolanos. Los casos de peruanos que matan peruanos parece no importar tanto, pero si es un venezolano que mata o roba a un peruano o a una peruana, ahí la noticia es inmediatamente portada. Y estoy hablando casualmente de un chico peruano, digo, de un chico venezolano que tuvo una novia peruana y la chica decidió terminar la relación y él no tuvo mejor idea que prenderle fuego. La quemó en el centro de Lima y se escapó. Pero ayer fue captado en Colombia y lo van a juzgarlo aquí. Pero entonces, ayer y hoy, la prensa que dice todos los venezolanos son unos ladrones, son unos delincuentes, son unos asesinos, finalmente deploro esa actitud. Deploro esa actitud porque no es verdad. Es mismo, no llega ni al 1% los venezolanos que están metidos en problemas de delincuencia en el mundo. Y lo tenemos Del adentro, millón doscientos si mil. lo tenemos adentro, y ahí Así es, está saliendo toda clase de gente, eso no lo desconocemos ni lo dudamos, pero así es. no pueden catalogar a todos por igual. Pues. No todos son igual. Aquí hay varias asociaciones civiles que trabajan por el bienestar de los peruanos y para su relación con los venezolanos a nivel de escuelas, de comida. Hay toda una campaña para que nos hermanemos y no nos separemos. Exacto. Pero los medios de comunicación lamentablemente están encima de esto. Otro problema que se está incrementando y que el gobierno va a tener que darle una solución es el tema de la violencia contra la mujer. Yo sé que eso es un problema que en México también es muy fuerte, Sí. pero acá los No, homicidios, y en Colombia y Venezuela se está viendo con una frecuencia bárbara también. alguien tendrá que ponerle la cascabel a ese gato, ¿no? Por otra parte, lamentablemente, esto que hemos comentado en los últimos 6 o 7 programas de este fenómeno climatológico del Niño en la costa norte del Perú, pues la noticia no es nada dable, no vamos a tener ni otoño ni invierno, como dije en el último programa. Supuestamente en julio, agosto, julio son los 2 meses más fríos de todo el Perú. Las temperaturas llegan a 12, 13 con sensación de 9, 10. Los pronósticos es que vamos a tener temperaturas en julio superiores a los 30 grados, lo cual, como dije el otro día, va a afectar el ciclo de la economía de todo el norte del Perú. Todo lo que es sembrar, animales que pudieran cosecharse en verano, no se va a poder sembrar. Eso está trayendo graves problemas económicos que se van a ver reflejados en, por esto, el índice del Producto Interno. Sigue lloviendo. Hay venezolanos en Caracas que no entienden, yo digo, que aquí las carreteras, las autopistas y las calles no tienen alcantarillas. Hay gente que dice, pero eso no puede ser. Bueno, sí puede ser, porque como no llueve nunca, al menos no en Lima, construyen la calle y no le hacen una alcantarilla. Ahora las municipalidades están abriendo calles y para ver si pueden soportar lo que se nos viene, porque las lluvias están aumentando, sobre todo de
el norte del Perú. Está aplicada esa situación. Y también hay una reacción, la Cancillería muy tímida todavía para mi gusto, a pedir al presidente Andrés Manuel Obrador que entregue por fin la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Hay un montón de inversiones que quieren hacerse en 4 países de la Alianza del Pacífico, pero el señor Andrés Manuel López Obrador no suelta el coroto. Tiene mandato vencido como presidente pro tempore y la señora presidenta del Perú no puede asumir el cargo y por lo tanto hay un montón de inversiones en los 4 países que están realizadas. La Pero Cancillería estatutariamente no hay fórmula para que ocurra la transición. nunca se había pensado que esta cosa pudiera suceder. Entonces hay un grupo de abogados internacionales en este momento reunidos en una comisión de trabajo para ver qué solución le dan a este asunto. Así el señor no entrega el coroto, su periodo está vencido y por lo tanto su firma no vale en esos tratados internacionales. Y termino con 2 noticias. Una, de nuevo el apellido Chávez. Parece que este apellido está como, no quiero decir maldito, pero tiene problemas. Pero muy cerca de estarlo. La ex primer ministra que estuvo apoyando a Pedro Castillo el día del golpe y que sale en las filmaciones con un abrigo de una marca muy conocida europea. Bueno, en pocas horas, si acaso le van a dictar prisión preventiva, o sea que la señora va a pasar a la cárcel, que es donde debería haber estado desde el primer momento. Recordemos que el golpe de Estado fue el 7 de abril y hasta más de la mitad estamos ya a mitad de abril. Perdón, el 7 de diciembre fue el golpe y ya estamos a mitad de abril. Ella dirigió el programa Sí, todo. de la locución. Entraba a los camarógrafos, tenía toda la logística, pero mira, libre 4 meses, ¿no? Y como es una abogada muy hábil, va a seguir intentando, como está haciendo Alejandro Toledo, que ya le quedan pocos días para que estén presos definitivamente. Sobre Alejandro Toledo hay toda una discusión médica. Y ustedes dirán, ¿por qué una discusión médica? Bueno, Alejandro Toledo es un alcohólico y una persona que come droga. ¿Y cómo va a ser con esto que llaman los médicos el síndrome de la abstinencia? Ajá. Cuando lo metan preso, no tenga acceso ni a las drogas ni al alcohol. A ver, ¿quién le lleva la porción? ¿Quién le lleva la porción a la celda? Así es, hay toda una explicación médica de ese tema tan lamentable, ¿no? Como es las adicciones. Sí. Y termino con una noticia un poco nada agradable, que es que en lo que va del año han fallecido por asesinato o han desaparecido más de 20 líderes de la zona amazónica, los llamados caciques de varias tribus de la zona amazónica. Y la mayoría de ellos están fallecidos o por asesinato o han desaparecido porque gente interesada en quedarse con sus tierras, con sus sembradíos para convertirlos en hoja de coca y en algunas zonas donde ellos están presentes y hay exploraciones petroleras, ellos aducen que es su territorio y tendrían que pedir licencia social para lograr esas tierras. Pues no, les han desaparecido o los han asesinado. Y esto es un dolor de cabeza, un nuevo dolor de cabeza que tiene la presidenta Boluarte, aparte de los problemas que ha tenido en varias cosas y de la investigación que se está abriendo por saber dónde puso dinero para su campaña. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, situación no es poca cosa lo que nos ha descrito hoy, pero bueno, seguimos atentos y en el día a día pues iremos clarificando las cosas. O sea, ya el próximo martes volvemos a estar y como siempre digo, antes si es necesario. Porque yo me comunico con ustedes. Seguro que sí. Mucho éxito. Un abrazo, profesor Núñez. Gracias por su tiempo en el día de hoy. Ping-pong hemisférico de esta semana, el segundo de ellas. Terminamos así este ciclo de esta parte de abril y nos vemos la próxima semana. Gracias por su tiempo. Hasta luego.